que es nuestra lectura bíblica previa a la proclamación de su palabra. Se encuentra en Filipenses 3, los versículos 1 al 14. Vamos a iniciar las mujeres, después los hombres y al final todos unidos con el último versículo. Y decimos: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Todos sigo avanzando hacia la meta para alcanzar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3, 1 al 14. Amén. Bendito sea Dios por su palabra. Este es el tiempo de la proclamación. Usualmente ustedes advertirán que hago algún pequeño movimiento aquí, pero el propósito es estar más cerca de ustedes con mayor privacidad. ¿Por qué lo he perdido todo? Es un tema que el apóstol Pablo está planteando. Yo quiero introducir, después de esta lectura de la palabra de Dios, nuestra reflexión de esta tarde con una pregunta que he leído por allí, que ha servido como una forma de entretenimiento que las personas están usando para pasar un buen rato en este tiempo de cuarentena. Se preguntan: ¿a qué estarías dispuesto a renunciar? Y te ponen varias opciones. Yo les preguntaría hoy: ¿a qué estarían dispuestos a renunciar con más facilidad? ¿A tu comida predilecta? ¿A tu almohada preferida? ¿Tal vez a tu regadera con agua tibia? Es una decisión difícil, realmente lo es. ¿Se han dado cuenta que estamos experimentando, sin programarlo demasiado,
sin estar demasiado preparados, privaciones reales en circunstancias extremas que no son para nada hipotéticas. Esto que estamos viviendo no es un simulacro, verdaderamente está sucediendo. No es una cosa para la cual nos hubieran advertido y hubiésemos tenido un mes para prepararnos y nos hubieran estado diciendo, váyanse poniendo al corriente, al tanto, porque va a pasar esto. No, de pronto llegó y ya está pasando. Esto nos lleva a ser seria y profundamente confrontados, no solo en nuestros estilos habituales de vida. Es así porque tenemos que responder a varias cosas en relación con esto que está pasando, particularmente enfocando nuestro análisis a este cristianismo perfilado por los paradigmas de la cultura relativista, este cristianismo que ha terminado siendo perfilado por los paradigmas del posmodernismo, el estilo de la cultura de nuestros tiempos. Nos ha influenciado para construir una forma de espejismo de una vida cristiana ideal, emocional, enajenante. Pero esto es completamente extraño a la realidad de una forma de cristianismo de supervivencia real, de supervivencia diaria. Si estamos interesados en identificar cuál es el verdadero cristianismo, no tenemos que fijarnos demasiado en este paradigma que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece un paradigma que no tiene nada que ver con el referente del Evangelio. Y cuidado, porque ahí tenemos una respuesta que dar. Estamos siendo confrontados en este tiempo. Me pregunto si tenemos una idea real de lo que significa una total y absoluta dependencia de Dios. Total y absoluta dependencia de Dios. ¿Qué significado puede tener eso? En el terreno de lo práctico, hermanos, nuestra declaración de fe contemporánea, bajo esta influencia de paradigmas modernistas, posmodernistas y relativistas, podríamos decir, no necesitamos eso. No necesitamos tal cosa como una dependencia total y absoluta de la gracia de Dios, porque hemos acuñado este paradigma de la autosuficiencia por fe, la omnipotencia por unción y el éxito por decreto. Así de simple. En ese escenario, depender total y absolutamente de Dios es cosa del pasado. Sí, del Evangelio, pero como que quedó obsoleto. En la versión actualizada del Evangelio, nosotros tenemos que vivir por la autosuficiencia por fe, la omnipotencia por la unción y el éxito por decreto. Así que depender total y absolutamente de Dios quedó en el ayer. Vivir solo por la gracia es cosa de creyentes sin poder, sin unción, cosa de cristianos débiles y moribundos. La realidad actual nos demanda una forma de espiritualidad que seduzca más que convierta, que venda más que convencer, que excite más que redarguir. ¿No les parece interesante? Esto es lo que nos mueve, lo que mueve a las masas. Tiene sentido. Y eso es porque atribuimos demasiado poder a los logros alcanzados. Estos logros alcanzados son nuestra fuente de certidumbre y de autoconfianza. Así que un nuevo paradigma dice que los pastores de 20, de 30 miembros en una congregación son fracasados. Los únicos pastores exitosos son los que tienen miles en sus congregaciones, los que tienen sistemas instalados para poder videograbar, filmar y todo. Así que un pastorcito de una iglesia pequeñita en un pueblo aislado en donde falla mucho el internet, ni siquiera hay buena señal para los celulares, tendrá problemas en medio de la pandemia para poder congregar a su iglesia.
Es un pobre pastor, no tiene unción, no tiene fe, no es exitoso. ¿Ven cómo el paradigma del mundo es tan poderoso y tan influenciante? Es que atribuimos demasiado poder a los logros alcanzados para convertirlos en la fuente de nuestra certidumbre y de nuestra autoconfianza. Al hacerlo, amados hermanos, caemos en una forma de idolatría difícil de abandonar, una idolatría esclavizante, difícil de abandonar. Es como esos monos araña que hay acá en la selva por el rumbo de los Tuxtlas en Veracruz. Tú tienes un monito de esos y si se te abraza el monito y te lo quieres quitar, no te deja, te logras zafar una mano y la otra y te tiene tomado por los pies, y si te logras zafar de los pies te toma con las manos, y si te logras zafar de las manos y los pies te enlaza con la cola y no te lo puedes quitar. La idolatría de estos paradigmas es así. Muchos cristianos están viviendo bajo este esquema idolátrico. Nos es muy complicado y prácticamente inaceptable la idea de que jamás algo que nosotros podamos imaginar o anhelar estará por encima del propósito soberano de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Observen bien esto, ténganlo presente. Es muy complicado meternos en la cabeza. No lo aceptamos. La idea de que jamás algo que sea el sueño sublime, la realización máxima de la vida de alguno de nosotros, pueda estar por debajo del propósito de Dios. De manera que Dios en un determinado momento nos haga a nosotros como hizo con Moisés. El sueño de su vida, atravesar el Jordán y llevar a Israel a la tierra prometida. Nunca sucedió. Y entonces caemos en este concepto de meritocracia en la cual nos conflictuamos porque Dios es de esta manera. No me gusta cómo es Dios. Porque creemos que nuestros méritos pesan por encima de la voluntad de Dios. Y entonces, ¿mis logros de qué sirven? Siempre estamos más convencidos de que nuestras expectativas más altas y nuestras metas personales no deben rendirse ante nadie, ni siquiera ante Dios. Nuestro ideal de éxito junto a nuestros paradigmas de bienestar deben de estar por encima de todo, incluso de los propósitos de Dios. Nuestra precisa e inmutable definición de lo que es deseable, de lo máximo por anhelar, está siempre por encima de todo y de todos. Puedo abandonar a mi madre, a mis hijos, a mi mujer, a mi esposo, puedo dejarlo todo porque yo anhelo, esto es lo más deseable para mí. Estoy dispuesto a tirar todo por la borda, hasta Dios. Nuestra pasión por el logro último sin necesidad de pagar procesos costosos. Es una idea seductora. Es una idea difícil de rendir. Algo a lo que no estaríamos dispuestos a renunciar. ¿Es posible, me pregunto, es posible para un cristiano light, estos cristianos influenciados por el posmodernismo, influenciados por el relativismo, es posible para un cristiano light considerar siquiera que el quebrantamiento interior, la negación de sí mismo y la rendición de toda aspiración personal? Observen lo que estoy diciendo. Considerar siquiera que el quebrantamiento interior, la negación de sí mismo y la rendición de toda aspiración personal por causa de Cristo es algo tangible que no me es extraño en ninguna manera. No es ajeno si yo me defino como un seguidor de Cristo. ¿Es así? ¿O ya caducó ese tratamiento para el discipulado cristiano? Escrituralmente hablando, amados hermanos, la cruz aún es un signo inherente al discípulo de Jesucristo. No ha dejado de serlo.
está vigente. La rendición de nuestro yo, junto con todo apego y pasión, todo afecto e interés por mi ego, son la expresión extrema del verdadero seguimiento y la respuesta radical de auténtica conversión de un creyente común desde su fase de fan de Jesús, porque hay muchos fans de Jesús, a un discípulo que ha sido crucificado juntamente con Cristo. ¿Tiene sentido? De esto es de lo que nos está hablando el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Nos está hablando de esta capacidad para reconocernos o no dispuestos a dejarlo todo por Cristo. Amados, lo que nos está tocando vivir hoy no es casual, no es en ninguna manera fortuito. Podríamos pensar, me tocó la mala, la de malas. Este año fue salado. Marzo, abril, fueron meses de muy mala racha. Pero no tiene sentido afirmar eso. El mundo tendría que estar diciendo lo mismo. Este año es un año perdido, es un año fallido, es un mal año. Tuvimos la mala suerte de inaugurar el 2020. No, lo que nos está tocando vivir no es casual, no es en ninguna manera fortuito. Significa algo contundente para el mundo sin Dios, pero no significa menos. No, en ninguna manera significa menos para nosotros los creyentes en Jesucristo. Más si como creyentes en Jesucristo estamos determinados a ser verdaderamente discípulos fieles del Maestro. Es una forma de profunda confrontación con nuestra definición de discipulado cristiano. Profunda confrontación con nuestra definición de discipulado cristiano. Nos vemos obligados a actos de renuncia no programada, a rendición no avisada, a autonegación no anticipada, y que no están motivados por nuestro caminar con Jesucristo. Solamente nos sirven para reflexionar, nos sirven para valorar el significado de ser un verdadero discípulo que practica lo que Jesús instruyó acerca de seguirlo a Él. Si Cristo no es el referente de nuestro estilo de vida, fácilmente, amados hermanos, si Cristo no es el referente mayor, determinante, radical de nuestro estilo de vida, fácilmente adoptaremos el que el mundo sin Dios nos imponga. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Esto es real, es bíblico, es literal. Esta pandemia no es casual ni es fortuita. Esto es real. Finalmente, amados, reconozcámoslo. A nosotros nos encanta, nos agrada divertirnos, relacionarnos, proyectarnos y mostrarnos a los demás, tomarnos selfies, subirlas a nuestro muro, mostrarles a todos a qué lugares fuimos, lo que comimos, con quienes estuvimos, a quienes besamos, a quienes abrazamos, lo bonito que está nuestro cuerpo, lo hermoso que quedó nuestro corte de cabello, etc. Y todo eso parece no tener límite. Nada absolutamente los limita. De hecho, el pánico de muchas personas radica en que perciben el ser cristiano, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesucristo, como un estilo de vida con demasiadas limitaciones. Así que prefieren la tercera vía. Sí, se van por la libre. Es como cuando pasa aquí en la autopista México-Cuernavaca, que está tan saturada que parece no haber paso porque alguien tuvo un accidente allá unos kilómetros adelante, desafortunadamente, y la gente dice, ay, parece que esto va a estar grave, me voy por la libre. Y entonces muchos creen que existe esa vía libre y que esa vía libre es válida.
Así que no toman el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. No, no se trata de eso tampoco. No toman el camino angosto, que es el sacrificial, el de la autorrenuncia, el de la autonegación, el que se identifica con la cruz. No, están más bien ocupados, invirtiendo su vida en encontrar el camino que no es ni tan ancho ni tan angosto, sino todo lo contrario. Y así viven su fe. Bajo este patrón de pensamiento revelamos que nuestras decisiones, nuestras expectativas e incluso nuestros más caros y elevados anhelos e ilusiones en la vida están construidos sobre valores vanos y ajenos a la cruz de Cristo. Si no fuimos creados para tener éxito, no fuimos creados para ser felices. No fuimos creados para disfrutar, no fuimos creados para gozar, no fuimos creados para celebrar, fuimos creados para glorificar a Dios. Fuimos creados para Dios y Dios reclama lo que es suyo. Difícil de entender cuando nuestro pensamiento no está asociado con la idea de renuncia. Nos hemos visto obligados a renunciar y a rendir planes y proyectos. Esta pandemia, este paréntesis en el que estamos inmersos el mundo entero, nos ha llevado a dejar inconclusas cosas que teníamos en proceso. Algunos tenían que ver con culminar procesos arduos que significaron sacrificios y muchísimo esfuerzo. Conozco cualquier cantidad de aspirantes a un título que estaban deseosos de ver llegar ese momento este año y no sucederá. Hemos sido obligados a la renuncia y a la rendición. Nos frustra, nos enfurece pensar que quien nos llevó allí no es más que un bicho invisible. Dicen que está allí. Tenemos temor de que nos pegue a nosotros. Amados, ¿seríamos capaces de ver la mano de Dios en todo esto? ¿Podríamos decirle a Dios, gracias por la manera en que nos instruyes acerca de cómo despojarnos de todo peso para seguir a Jesucristo? Es posible que ahora estamos un poco más adaptados al aislamiento, a la privación de lo que nos gratifica, de lo que nos satisface, pasar tiempo en familia, ver a los amigos, ir a una plaza a mironear, a ver novedades, ir a tirar un poco de rostro, ir a comer lo que nos gusta, salir, divertirnos, etc. Es posible que ya estamos un poquito más adaptados a la idea. Veamos detrás de este proceso que estamos viviendo un entretenimiento que nos hace mejores, un entrenamiento que nos hace mejores y más maduros en nuestro caminar con Cristo. Veamos detrás de este proceso que estamos viviendo la disciplina de Dios guiándonos a ser verdaderamente discípulos de Jesús, con mayor madurez, con un mayor discernimiento acerca de su señorío en nuestras vidas. Podemos entender esto que Dios está haciendo. Amados, Filipenses capítulo 3 versículos 1 al 14, el pasaje que leímos hoy, es la apología, la defensa, la argumentación a favor que Pablo hace de la pérdida intencionada. Perder intencionalmente. La renuncia dispuesta, la rendición gozosa y entusiasta. Quiero leer esta selección de versículos del pasaje de Filipenses 3, del 1 al 14. Solamente leeré algunos versículos selectos y lo leeré citando el versículo. Versículo 3 dice: porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Versículo 8:
Filipenses 3:8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:9. Y encontrarme unido a Él. Filipenses 3:10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¡Qué tremenda argumentación de Pablo acerca de la teoría de la autorrenuncia! La verdad, soporte del evangelio de la cruz es la autonegación. El apóstol Pablo hace en Filipenses 3 una defensa magistral de esta que es la doctrina del discipulado. Pensar y asumir que creyendo en Cristo la vida será una ascendente carrera hacia el confort, el bienestar, es absolutamente falso. Ajeno a lo que Jesucristo enseñó de manera clara, nítida y categórica. En nuestro caminar con Dios, la mayor bendición y privilegio no radica en la ausencia de problemas, en la carencia de dificultades. No, la mayor bendición en el caminar con Dios radica en el hecho mismo de caminar de su mano. Así que la madurez no viene mágicamente, sino a través del aprendizaje que es consecuencia de asumir con humildad, con abnegación, los trayectos complicados a los que Dios pudiera llevarnos. Y eso eventualmente sucederá. No habrá bendición en la rebeldía. No habrá bendición en la contrariedad, no habrá bendición en la necedad. El Evangelio dice que algunos dejaron de seguir a Jesús cuando escucharon lo que Él enseñaba acerca de tomar la cruz y seguirle. Dijeron, dura es esta palabra, difícil de ser escuchada, eso no va conmigo. Y el Señor se volteó hacia los 12 y les dijo, ustedes también se quieren ir. La mayor bendición radica en poder caminar, movidos por la cruz de Jesucristo, poder caminar de la mano de Dios, con el claro discernimiento de ver en todo esto el gozo de rendirnos para conocer a Cristo, para ganar a Cristo, para seguir a Cristo. Amados, mientras estamos centrados en nuestro personal anhelo de bienestar, extrañándolo, nos mantenemos ajenos a todo lo que parezca doloroso y adverso, menospreciando los procesos arduos a los que Dios pudiera llevarnos. Mientras hacemos esto, consideraremos injusto que Dios nos pruebe, haciéndonos experimentar pérdidas. Mostraremos resentimiento en su contra por permitir que la adversidad venga a nuestras vidas. Estaremos enfurruñados y enojados, frustrados contra Dios, porque ha hecho algo que era contrario a nuestros sueños y a nuestros anhelos. Tenemos que entender que detrás de cada proceso en nuestra vida, la meta no es el éxito, la meta es que caminemos con Cristo a lo largo de todo el proceso y que al terminar estemos del lado correcto junto a Jesús que nos llamó. El cristianismo es un llamado a la renuncia, pero no al abandono. No malinterpretemos. Es un llamado a la rendición, pero no a la mediocridad. Es un llamado a la entrega total, pero no a la irresponsabilidad. Hemos sido llamados a reproducir el modelo de Cristo,
su determinación para cargar la cruz y cumplir el soberano propósito de Dios por encima de su interés personal. En este tiempo, amados hermanos, y concluyo con este pensamiento final, en este tiempo hemos sido desafiados, no solamente por Dios en lo que nos está diciendo en su palabra, llamándonos a reconsiderar a qué estamos dispuestos a renunciar, qué estamos dispuestos y listos a rendir. También hemos sido desafiados por generaciones de cristianos fieles y de mártires a lo largo de las eras, de los siglos del cristianismo, y aún hoy en ciertas latitudes de este planeta en donde ser cristiano significa dar la vida por causa de Cristo. Estamos siendo desafiados a dejarlo todo para seguir a Cristo. Porque nuestra meta no es ganar el mundo. Nuestra meta es ganar a Cristo. Es el tiempo para orar, hermanos amados. Es el tiempo para buscar el rostro de Dios, invocándolo y pidiendo que Él cubra nuestras vidas y nos llene de esta certidumbre profunda de su llamado. Así que les invito a orar y a tomar un momento de reflexión. Inclinemos nuestro rostro. Oh soberano Dios que estás aquí en medio de nosotros, te damos la gloria y la alabanza por el testimonio que hemos recibido de la cruz de Jesucristo, no solamente la que Él cargó y sobre la cual Él fue sacrificado, sufriendo los clavos y sufriendo la lanza, derramando su sangre para darnos hoy la condición de reconciliados contigo, Dios. No queremos también reconocer la cruz a lo largo de la historia de la salvación, en donde hombres y mujeres han rendido su vida sin importarles el precio que han tenido que pagar por decir que creyeron en ti. Han habido miles y millones. Y hoy mismo los hay sufriendo en otras latitudes del mundo, pagando un alto precio por seguir a Jesucristo. Señor, oramos por ellos en este momento y te damos gracias por la libertad que nosotros tenemos para decir que somos creyentes en Jesucristo y seguimos a Jesús. Ayúdanos a hacerlo bajo los verdaderos criterios, los criterios del Evangelio de autonegación y renuncia, que significan tomar nuestra cruz cada día a fin de ganar a Cristo, siguiéndole. Sosténnos, Señor, en la adversidad. Danos paz y serenidad en medio de las pruebas. Socórrenos en la tentación, sostén nuestra mano poderosamente con la fidelidad que es característica de tu naturaleza, de Dios veraz. Oh Señor de infinita misericordia, cúbrenos debajo de tus alas de gracia soberana. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Oh Dios, hazla fructífera en nuestros corazones en este día. Bendice a tu pueblo, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión y guía del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, con nuestros familiares ausentes o enfermos, con los que están ahora mismo atendiendo en la línea de mayor, altísimo riesgo, a quienes están agonizando, quienes están ahora mismo agonizando también. Tengan consuelo con aquellos que han perdido a sus seres entrañables, amados, que apenas han tenido la oportunidad de despedirlos, con aquellos que están ávidos, anhelantes de consuelo, con todos los que están en riesgo de contagiarse, con aquellos que están padeciendo hambre, necesidad,
limitaciones serias. Y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y hasta la venida de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Es un privilegio